Un tema que vale la pena volver a tocar brevemente para acentuar un poco más esto que ya hemos visto anteriormente, el de que María es la Madre de Dios. Ahora, se preguntarán nuestros hermanos separados, y muchas veces nosotros, como humanos limitados en el pensamiento y en la comprensión, también nos preguntamos, ¿cómo es que María puede ser la Madre de Dios si Dios ya existió mucho antes de que María naciera? Perfecto, buena pregunta. Buena pregunta a la que la misma palabra de Dios tiene la respuesta, a la que la misma iglesia nos da la explicación de lo que tenemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, para entender esto, primero, no hay que confundir el tiempo con la eternidad. El tiempo es ese espacio temporal en el que estamos nosotros que tiene un principio y un fin. La eternidad está más allá de nuestra comprensión. Somos seres limitados, somos seres finitos y nos cuesta mucho comprender los misterios de la eternidad, pero sabemos que Dios es eterno, es decir, Dios no tuvo un comienzo y Dios no va a tener fin. Él es eterno, está más allá de nuestra comprensión. Ahora, ¿en qué momento María se convierte en la madre del Dios eterno? La respuesta es más sencilla de lo que puede ser. María se convierte en madre de Dios cuando Dios Hijo se mete en el tiempo, es decir, cuando Dios se hace carne, cuando Dios toma forma humana, entra en el tiempo, entra en nuestra realidad humana, material, carnal, y es a partir de ahí cuando María se convierte en la Madre de Dios Hijo, en la Madre de Jesús. Es decir, María es Madre de Dios desde hace 2000 años atrás, no desde siempre. María no es Madre de Dios desde la eternidad. María es Madre de Dios desde el momento en el que el Verbo se hizo carne. A partir de ahí, María se convirtió en la Madre de Dios. Es una explicación muy simple y eso lo entendieron las personas de su época. Recordemos esa visita que María le hace a Isabel. Cuando María llega a la casa de Isabel, con el saludo de María, ¿qué pasa en el vientre de Isabel? Juan el Bautista salta de alegría. ¿Qué le dice Isabel a María? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a saludarme? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Cuando escuché tu saludo, el niño saltó de alegría dentro de mi vientre, refiriéndose a Juan. Juan el Bautista ya sabía que Dios estaba en el vientre de María, Dios Hijo. Isabel le hizo ese saludo a María y le llamó la madre de mi Señor. Pero ¿qué más nos dice? Eso lo tenemos en Lucas, en el primer capítulo de Lucas. Y dice que María recibió ese saludo de Isabel. Isabel dijo esas palabras inspirada por el Espíritu Santo. Dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó eso. Es decir, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a saludarme? Mi Señor,
Ya sabemos quién es el Señor, Jesucristo, Dios. Es decir, ahí ya tenemos el primer saludo, el primer reconocimiento a María como Madre de Dios. Y ese Señor, Jesucristo, es Dios. Tenemos muchísimas referencias en el Antiguo Testamento acerca de que el Señor habló a Moisés y a los profetas, y ese Señor era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, a quien Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Creo que esto es suficiente para explicar un poquitito más, una vez más, de cómo la Iglesia Católica enseña la verdad en sus doctrinas. Y es dogma de fe que María es Madre de Dios Hijo. Finalmente, María es Madre de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Rey, Jesús es el Rey. Su reino no es de este mundo, su reino es el de los cielos. Pero María, al ser la madre del Rey, ella también es la reina. ¿Cómo le saludó el arcángel Gabriel a María? Salve llena de gracia. O en otros textos tenemos Ave María, llena de gracia. ¿Qué tipo de saludo era el salve o el ave? Estamos hablando de la época de Cristo, en la época de María, tiempo en el cual el mundo era dominado por el Imperio Romano. ¿Y cuál era el saludo imperial que se le daba al César, al emperador? Ave César o salve César. Ese ave o ese salve era un saludo de categoría imperial, un saludo que se le da a una alta autoridad, pudiéramos decir un saludo real, y nada más y nada menos que el mensajero del Señor, el arcángel Gabriel, le da ese saludo a María, ese saludo de respeto, ese saludo de realeza. Con todo esto, María no se infló, no se llenó de soberbia. ¿Qué respondió? He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según su palabra, que se haga en mí la voluntad del Señor. Es decir, María, aún siendo una reina, aún siendo la madre de Dios, aún siendo la favorecida del Señor, la que halló gracia a los ojos del Señor, fue humilde desde siempre y hasta siempre. Y es un ejemplo que tenemos que imitar. He aquí la esclava del Señor. Humildad, siempre humilde, siempre sencilla, siempre pura, siempre sabia. María. Por algo, el Señor, Dios podía venir al mundo de distintas maneras. Dios podía utilizar infinidades de maneras de manifestarse a nosotros, pero Él quiso tener una madre. Él quiso igualarse a nosotros en la carne. Jesús fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Menos en el pecado. Después fue semejante en todo al hombre. Y Él quiso tener una madre. El creador del universo quiso estar en el vientre de una mujer bendita. Para ello eligió a la más pura, a la más santa, a la inmaculada. Entonces, creo que una vez más, no hay dudas de que la Iglesia está en la recta enseñanza de la verdad, al decir, afirmar y poner como dogma que María es la Madre de Dios.
de Dios Hijo. Hasta aquí esta pequeña acotación acerca de nuestra madre, porque al ser madre de Jesús es nuestra madre, madre que Él nos dejó. Y que el Señor te bendiga y que María interceda por cada uno de nosotros.